Bienvenidos a este recorrido espiritual por el Evangelio según San Mateo. Deseamos que este viaje sea de gran bendición y te ayude a conocer más profundamente la vida y enseñanzas de Jesús. Comencemos este hermoso camino. Capítulo 1. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Zara, y la madre de ellos fue Tamar. Fares fue padre de Esrón, Esrón de Aram, Aram de Aminadab. Aminadab fue padre de Naasón, Naasón de Salmón, Salmón de Booz, y la madre de Booz fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, y Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de éste había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías, Abías de Asaf. Asaf fue padre de Josafat, Josafat de Joram, Joram de Ocías. Ocías fue padre de Joatam, Joatam de Acaz, Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amós, Amós de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos, en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel de Zorobabel, Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliakim, Eliakim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim, Akim de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán, Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así el total de las generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesús. Así fue el nacimiento de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y antes de que vivieran juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, decidió romper el compromiso en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María, tu esposa, porque lo que ella ha concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: «La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su esposa, y sin haber tenido relaciones conyugales con ella, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Capítulo 2. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo». Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y con él toda Jerusalén. Herodes convocó a todos los sumos sacerdotes y letrados del pueblo, y les preguntó dónde debía nacer el Mesías. Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la menor entre las principales ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel». Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los envió a Belén, diciendo: «Vayan e indaguen cuidadosamente lo que hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que también yo vaya a adorarlo». Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo encima del lugar donde estaba el niño.
Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa. Vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no volver donde Herodes, regresaron a su país por otro camino. La huida a Egipto. Después que partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». La matanza de los inocentes, al verse burlado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en toda su comarca, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos, y no quiere ser consolada, porque ya no existen. El regreso de la Sagrada Familia. Después de la muerte de Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño». José se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. Pero, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea. Fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo anunciado por los profetas: «Será llamado Nazareno». Capítulo 3. Juan Bautista. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía: «Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías, diciendo: «Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos». Juan usaba una túnica hecha de pelo de camello, y llevaba un cinturón de cuero a la cintura. Su comida era langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de la región del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían para el bautismo, les decía: «Raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar del castigo inminente? Den frutos que prueben su conversión, y no se digan a sí mismos: tenemos por padre a Abraham, porque les digo que de estas piedras Dios puede sacar hijos de Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para conversión, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni siquiera quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Tiene el bieldo en la mano y va a limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga». El bautismo de Jesús. Por entonces fue Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan intentaba impedírselo, diciendo: «Soy yo quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le respondió: «Déjalo ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan consintió. Apenas fue bautizado Jesús, salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Capítulo 4. Las tentaciones de Jesús.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y después sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles, y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra alguna». Jesús le respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios». Después el diablo lo llevó a una montaña altísima, y mostrándole todos los reinos del mundo con su esplendor, le dijo: «Todo esto te daré, si te postras y me adoras». Entonces le respondió Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor, tu Dios, y solo a Él servirás». Entonces el diablo lo dejó, y se acercaron unos ángeles para servirle. Jesús en Galilea. Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejó Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles». El pueblo que vivía en tinieblas ha visto una gran luz. Para los que vivían en región y sombra de muerte, una luz ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos». Los primeros discípulos. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre Zebedeo en la barca arreglando las redes, y los llamó. Ellos también dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorre Galilea. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le traían todos los que padecían enfermedades y sufrían diversos males y dolores, poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Mucha gente lo seguía de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y la región del otro lado del Jordán. Capítulo 5. El sermón de la montaña. Al ver la multitud, Jesús subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Las bienaventuranzas. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán compasión. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando los insulten y los persigan y les calumnien de cualquier modo por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque grande será la recompensa que recibirán en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas que los precedieron. Sal de la tierra y luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Ustedes son la luz del mundo.
Una ciudad situada en la cima de un monte no se puede ocultar. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así debe brillar su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Jesús y la ley. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. En verdad les digo que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley dejará de cumplirse hasta que todo suceda. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe a los hombres a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. La ira ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será llevado a juicio. Pero yo les digo, todo aquel que se enoje con su hermano será llevado a juicio. El que insulte a su hermano será llevado ante el Sanedrín, y el que lo maldiga será condenado al fuego del infierno. Por tanto, si vas a presentar tu ofrenda en el altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. El adulterio. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y arrójalo lejos de ti. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que ser arrojado todo entero al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y arrójala lejos de ti. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que ir a parar todo entero al infierno. El divorcio. También se dijo: el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, todo el que repudia a su esposa fuera del caso de unión ilegítima, la expone al adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. El juramento. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Basta con decir sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. La venganza. Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Si alguien quiere llevarte a juicio para quitarte la túnica, dale también el manto. Si alguien te obliga a caminar 1 milla, camina 2 con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere que le prestes. El amor a los enemigos. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Así serán hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso también los paganos?
Ustedes sean perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en los cielos. Capítulo 6. Las obras buenas. Guárdense de hacer sus obras buenas delante de la gente para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando des limosna, no lo publiques a los cuatro vientos, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que la gente los alabe. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. La oración, cuando oren, no sean como los hipócritas, que gustan de orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oren, no usen muchas palabras, como hacen los paganos, que piensan que por mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque su Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, también su Padre del cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre de ustedes perdonará sus ofensas. El ayuno. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que la gente note que están ayunando. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que la gente no note que estás ayunando, sino solo tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. El verdadero tesoro. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido los destruyen, y donde los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen más bien tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los destruyen, ni los ladrones perforan las paredes y los roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti está oscura, qué grandes serán las tinieblas. Dios y el dinero. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se entregará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. La confianza en la providencia. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre de ustedes que está en los cielos las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les aseguro que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está viva y mañana es arrojada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se preocupen diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué nos vamos a vestir? Los paganos andan tras esas cosas.
Pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tienen necesidad de todo eso. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se les dará por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le basta su propio problema. Capítulo 7. No juzgar. No juzguen, y no serán juzgados. Porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que usen, la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Y cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo, teniendo tú una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den las cosas santas a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. La eficacia de la oración, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes le da una piedra a su hijo si le pide pan? ¿O le da una serpiente si le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. La regla de oro. Así pues, todo lo que quieran que los demás hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos. Ahí está toda la ley y los profetas. La puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ahí. Pero qué estrecha es la puerta, y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos lo encuentran. Por sus frutos los conocerán. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, y todo árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces yo les declararé, jamás los conocí, aléjense de mí, malvados. Los dos cimientos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba cimentada sobre roca. Pero el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra aquella casa, y se vino abajo. Grande fue su ruina. La admiración de la gente. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Si te gustó este video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Continuaremos con los demás capítulos de este Evangelio en los próximos videos. No te los pierdas.